ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Con firme me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Esa es una hermosa alabanza que nuestro canto siempre salga de nuestro corazón. Dice en una parte, no recuerdo la cita, pero dice en una parte de la Biblia que nosotros debemos ser como el siervo cuando busca las corrientes de agua. Pues cada mañana que sea nuestro despertar con esa sed, con esa hambre de buscar de Dios cada día y de seguir sus pasos y de decirle a nuestro Señor, dame de beber de esa agua que cuando uno bebe jamás va a volver a tener sed. Quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia. Poderte contemplar. Y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito estar contigo. Necesito quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia. Y poderte contemplar. Y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito
necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de necesito tu fidelidad es grande. Incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. La fidelidad de nuestro Dios es grande y para siempre. Dios se manda a venir con ustedes. Gloria al Señor. Gracias al Señor por este tiempo, ¿verdad?, hermoso de alabanza que hemos tenido. ¿Ya se dieron cuenta que nuestro pastor es multifacético? Ahí adentro en la batería, ándale, hizo
su debut en esta noche. ¿Qué tal? Parece que ya lo de la predicación no, como que no deja, mejor van a empezar ya su nueva faceta. Ok, vamos a tomar asiento, vamos a comenzar en esta noche. Y les recuerdo, si no tienen bosquejo, en la parte de atrás ahí pueden agarrar alguno. Y rápidamente vamos a comenzar con el resumen de la semana pasada. La semana pasada hablábamos sobre el respeto. El respeto, decíamos que el respeto hacia los demás, perdón, me llama salté una hoja, voy empezando. El versículo base de la semana pasada fue Juan 13:34, que dice: les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. Y hablábamos de que el respeto es parte del amor, por eso es que está este versículo base. El respeto es fundamental para una armoniosa interacción social. El respeto es parte del amor, por lo que no se gana el respeto si no se da. Es como decirle a alguien: no, pues gánate mi amor. No, pues el respeto, si tú quieres amar a una persona, pues le das el amor, ¿verdad? Le das tu amor. Entonces, igual el respeto es parte del amor, el respeto se da. Hablamos del respeto hacia los demás, que implica respetar su lugar, el lugar que ellos tienen, de mamá, papá, el lugar que tengan asignado, respetarle su lugar, no querer ocupar su lugar. Respetar su diversidad, hablábamos sobre respetar sus opiniones, sus gustos, sus decisiones, su espacio, su libertad. Su físico también, ¿no? De respetar su físico. Hablábamos también de que el respeto hacia los demás implica practicar la tolerancia y el respeto. Puedo aprender, cuando yo practico eso, la tolerancia y el respeto, entonces aprendo a desprenderme emocionalmente, lo que llamamos el desprendimiento emocional, que es que lo que los demás hacen no me afecte emocionalmente. Eso ¿cómo lo puedo lograr? Con tolerancia y respeto. Entonces hablamos también del respeto hacia uno mismo, que el respeto hacia mí mismo es cuidarme emocionalmente estableciendo límites saludables. Hablábamos de los límites, cómo hay que plantear tus límites, comunicar tus límites, respetar tú mismo o tú misma tus límites y soltar las riendas de los resultados y entregárselas a Dios, en el caso de los límites. La semana pasada estuvo algo intensa, ¿ah? Por eso la semana pasada terminamos y prácticamente oramos y nos fuimos. Pero bueno, si no estuvieron, pueden ahí verlo en el Facebook, todavía ahí está antes de que lo bloqueen. Ok, pues el tema de hoy es perdón y reconciliación. Va a estar bueno. La próxima semana les voy avisando, vamos a tener un taller del perdón. Hoy vamos a comenzar hablando sobre el perdón y la reconciliación, pero la próxima semana vamos a tener un taller. ¿Qué se hace en un taller? Se trabaja, ¿verdad? Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar la próxima semana. Así que, y por lo mismo, pues no vamos a tener transmisión en vivo en el Facebook. La próxima semana les vamos a poner ahí unos videos del grupo de alabanza para que los oigan. A ver qué. Unos de Luis Miguel, iba a decir, pero no van. Ok, entonces hoy empezamos perdón y reconciliación. El versículo base es Mateo 6, 14 y 15 de la traducción al lenguaje actual. Dice: si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Eso dice la palabra de Dios y hasta lo puse ahí en letras rojas. Hay veces en que decimos: sí, yo perdono para que el Señor me perdone, o el Señor me perdona, y
mucho en el perdón de Dios, pero hay veces como que no terminamos de leer, si no perdono, ¿verdad? Si no perdono, pues tampoco el Señor me va a perdonar, porque aquí dice. Entonces eso me lleva al punto número 1. Rehusarse a perdonar provoca la ira de Dios. Rehusarse a perdonar provoca la ira de Dios. Ese es el primer punto. Y eso vamos a leerlo en Mateo 18, 23 al 35, donde Jesús estaba hablando una parábola sobre que es la parábola de los 2 deudores, o otros lo conocen como la parábola del deudor de los 10,000 talentos. ¿Sí? Y dice ahí, en el reino de Dios, este es Jesús hablando, en el reino de Dios sucede algo parecido a lo que cierta vez sucedió en un país. El rey mandó llamar a sus empleados para que le informaran cómo andaban sus negocios y para que le pagaran todo lo que le debían. Cuando comenzó a sacar cuentas, le llevaron un empleado que le debía 60 millones de monedas de plata. Esta es la traducción al lenguaje actual, ¿ok? Por eso viene ya más actual. Como el empleado no tenía dinero para pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa y sus hijos, y que vendieran también todo lo que tenía. Así, con el dinero de esa venta, la deuda quedaría pagada. Pero el empleado se arrodilló delante del rey y le suplicó: Señor, deme usted un poco más de tiempo y le pagaré todo lo que le debo. El rey sintió compasión de su empleado y le dijo: vete tranquilo, te perdono todo lo que me debes. Al salir del palacio del rey, ese empleado se encontró con un compañero que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y le dijo: págame ahora mismo lo que me debes. El compañero se arrodilló delante de él y le suplicó: dame un poco más de tiempo y te lo pagaré todo. Pero aquel empleado no quiso darle tiempo y mandó que metieran a su compañero en la cárcel hasta que pagara el dinero que le debían. Los otros compañeros, al ver lo que había pasado, se molestaron mucho y fueron a contárselo al rey. Entonces el rey mandó llamar a aquel empleado y le dijo: ¡qué malvado eres! Te perdoné todo lo que me debías porque me lo suplicaste. ¿Por qué no tuviste compasión de tu compañero así como yo la tuve de ti? El rey se puso furioso y ordenó que castigaran a ese empleado hasta que pagara todo lo que le debía. Jesús terminó diciendo: lo mismo hará Dios mi Padre con cada uno de ustedes si no perdonan sinceramente a su hermano. Así que el no perdonar, el no tener compasión, el no dar de lo que recibimos, provoca la ira de Dios. Ese es el primer punto. Como hijos de Dios debemos dar el perdón que recibimos de Dios y tener compasión hacia los demás. Entonces, pero vamos a hablar lo que no es perdonar, porque hay veces que lo hablamos muy fácil: no, pues sí, ya te perdoné, no te perdoné, o así, ¿no? Pero vamos a hablar un poco más de lo que no es perdonar. Por ejemplo, perdonar no es olvidar, ¿sí? Olvidar o borrar de la memoria lo que sucedió, ¿sí? Eso no es perdonar, no es decir, ya se me olvidó, ya no está en mi mente, ya no está en mi memoria. Eso no es perdonar. Tampoco es negar lo ocurrido. Ahí hubo se equivocó la computadora y ahí faltó en el bosquejo, ¿verdad? Pero ahí está en la pantalla. Negar lo ocurrido, es decir, no pasó nada, no te preocupes, no pasó nada, todo bien. Eso no es perdonar tampoco. Cuando tú dices no pasó nada, no es perdonar. Perdonar tampoco es justificar actos injustificables. Por ejemplo, ay, pues es que me golpeó mi esposo, pero es que estaba tomado. O sea, ya lo estoy justificando, ¿no? Algo injustificable. O sí, mi hijo me gritó y hasta me empujó, pero es que yo lo saqué de sus casillas, ¿no? Eso es justificar lo injustificable. Ajá. Y tampoco eso es perdonar.
Perdonar tampoco es decir nada más, te perdono, está bien si te perdono. O decir, perdóname si en algo te ofendí, ¿no? Cuando tú le pides perdonar. Ay, pues perdóname si en algo te ofendí. Eso tampoco es perdonar, nada más de decirlo. Y perdonar tampoco es reconciliarte con la persona necesariamente. Como te puedes reconciliar, como no te puedes reconciliar, ¿verdad? Pero no, eso es aparte del perdón. No quiere decir que ya si nos reconciliamos, perdonamos. Esos son algunos de lo que no es perdonar. El perdón genuino, el perdón verdadero. ¿Qué contiene el perdón verdadero? Número 1, contiene un examen de conciencia. Esto es, por ejemplo, cuando yo voy a pedir perdón o alguien me va a pedir perdón a mí. Primero tiene un examen de conciencia, es decir, ¿qué rasgos de mi carácter contribuyeron al conflicto? Cuando yo me pongo a pensar, bueno, ¿qué rasgos de mi carácter contribuyeron al conflicto? A lo mejor soy muy enojona, ¿verdad? Y cualquier cosa exploto. Ese rasgo de mi carácter pudo contribuir al conflicto. A lo mejor, pues me gusta el chisme, ¿verdad? Y hablé de más, y pues eso contribuyó al conflicto. A lo mejor me gusta mentir, y dije una mentira que después se hizo 2 y 3 y se hizo más grande, eso contribuyó al conflicto. Entonces, cuando yo voy a pedir perdón, tengo primero que hacer un examen de conciencia. Ese es el perdón genuino. Cuando yo veo qué rasgos de mi carácter contribuyeron al conflicto, ¿cuál es mi responsabilidad? Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea que no hay tal de que, no, pues yo estoy bien. El que estuvo mal fue la otra persona. O sea, sí lo ofendí, pero es que esta persona, y siempre cuando dicen, pero es que ya estamos ahí para justificarnos, ¿no? Entonces, cuando verdaderamente estoy haciendo un perdón genuino, voy a hacer un examen de conciencia y ver cuál fue mi responsabilidad en el problema. Después, número 2 o siguiente, el arrepentimiento. El arrepentimiento es pedir disculpas directas por mis acciones, nombrando las cosas por las cuales me arrepiento. ¿Cuáles son? En vez de un perdón barato, entre comillas, ¿no? Un perdón barato es, por ejemplo, ay, pues si en algo te ofendí, perdóname. O sea, si en algo, yo no sé, tú sabrás, ¿no? Si en algo te ofendí, ay, perdón. O ay, bueno, sí, ya, perdóname, pues ya, ¿no? Ese es, pues, no es un perdón genuino, ¿no? En cambio, cuando dices, perdóname o discúlpame porque te grité, porque te llamé de tal manera, porque te colgué el teléfono, discúlpame porque te azoté la puerta en la cara, discúlpame, o sea, pero nombrar las cosas cuáles son. Ese es un arrepentimiento genuino, cuando tú pides una disculpa y nombras por lo que te estás disculpando, no por si hay, pues por si hay algo, y de una vez te pido perdón por el de mañana, ¿no? Siguiente punto, convicción. Convicción es el deseo y la disposición de cambiar y reparar el daño. Cuando yo verdaderamente me estoy disculpando, o sea, un perdón genuino, yo voy a tener ese deseo y esa disposición de cambiar. O sea, si yo estoy pidiendo disculpas a alguien porque le grité, ¿no? Vamos a decir, porque le grité y le dije muchas cosas y exploté. Pero yo no tengo deseo ni disposición para cambiar, o sea, es que yo así soy y así me moriré, ¿no? Eso no es un perdón genuino, porque no estás pensando cambiar. No estás pensando verdaderamente, no tienes el deseo de no repetirlo. Ajá. O sea, nada más estás pidiendo perdón ahorita, pero mañana quién sabe, ¿no? Entonces, un verdadero perdón, un perdón genuino, tiene convicción, es decir, el deseo de cambiar, la disposición para reparar el daño. Ahorita vamos a hablar un poco de la reparación del daño. Siguiente punto. Confesión. Un perdón genuino contiene confesión.
Confesión a Dios y a otra persona de mi entera confianza. Ya miramos ese principio, ¿se acuerdan de la confesión? En donde hablábamos que hay que confesarnos unos a otros, que hay que tener una persona con la que nos podamos confesar, ¿verdad? Que sea alguien de confianza. Hablábamos sobre las características que deben tener de preferencia estas personas. Entonces, un perdón genuino contiene confesión. Confesarle a Dios y a otra persona en mi entera confianza de lo que me estoy arrepintiendo, de lo que estoy haciendo, de lo que estoy pidiendo perdón o voy a pedir perdón. Ajá. Hay veces en que hasta preguntamos, o tú, ¿qué me sugieres? O ¿cómo estaría mejor pedirle disculpas o pedirle perdón? Me acerco, no, o sea, pero sí sacarlo, confesarlo con alguien de tu entera confianza. El perdón genuino contiene la confesión. Primera de Juan 1:9 dice, pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces hay que confesar nuestro pecado. Santiago 5:16, por eso confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros, para que Dios los sane. La oración de una persona buena es muy poderosa porque Dios la escucha. Entonces, un perdón genuino, verdadero, contiene la confesión. Después, ¿qué más contiene el perdón genuino? Contiene una penitencia. Penitencia se oye así como ora pro nobis, ¿verdad? Pero penitencia no es más que la reparación del daño. Reparación del daño. Esto requiere acción. Hemos hablado mucho sobre la acción, sobre la importancia que es no solamente tomar conciencia de algo, sino de tomar acción para poder cambiarlo. Ajá. Igual, la reparación del daño se refiere a la acción. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer después de esta ofensa? ¿O qué voy a hacer después de haber hecho este daño? Ajá. Puede ser también un daño físico. La otra vez poníamos un ejemplo, ¿no? Sobre alguien que llegara muy enojado, muy iracundo y de repente se da un golpe a la pared y le hace un hoyo. Bueno, ¿qué voy a hacer con ese hoyo? Alguien lo tiene que arreglar. Ajá. Entonces, a eso se refiere la reparación del daño. Reparar el daño que hiciste, el decir perdóname, discúlpame, no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Hay que reparar los daños también. Y dice ahí, siempre y cuando no dañe a la persona afectada o a otros. Esto se refiere, por ejemplo, vamos a decir que yo tuve un hijo al cual abandoné cuando era bebé y lo di en adopción. Y ahora que soy adulto, me arrepiento de mi hijo y perdón, de haberlo dejado y dado una adopción porque no me lo quedé. Y entonces verdaderamente estoy muy arrepentida, ¿no? Y ya hice todo eso, o sea, ya hice mi examen de conciencia, ya me di cuenta qué rasgos de mi carácter hicieron que yo lo diera en adopción. Verdaderamente estoy arrepentida, sí deseo cambiar, o sea, no voy a volver a hacer eso, obviamente, y deseo verdaderamente reparar el daño que yo le hice a ese bebé o a ese hijo. Ya se lo confesé a alguien más de mi entera confianza, ya lo platicamos, ya lo pude sacar y ahora hay que reparar el daño. Si yo voy y quiero reparar el daño con esa persona, con ese bebé, que ahora vamos a decir 18 años después, ¿no? Ya tiene 18 años. Yo quiero ir y reparar ese daño, lo más probable es que dañe a esa persona en vez de ayudarlo o en vez de reparar ese daño, porque a lo mejor él nunca se enteró que era adoptado, ¿no? O a lo mejor nunca supo de mí, no sé, y yo al venir a querer reparar ese daño estoy haciendo un daño más grande. Ajá. Entonces en esos casos no debo yo de querer intentar reparar el daño directamente con esa persona, pero sí puedo todavía reparar ese daño. ¿Cómo? Con otra persona, a lo mejor con no sé, alguna asociación de bebés que dan en adopción, o a lo mejor con alguien que tenga una
situación parecida, similar, que yo pueda ayudar, o de alguna de otra manera, ¿no? Hay muchas circunstancias, situaciones diferentes que pueden suceder que me puedan ayudar a mí a reparar ese daño, ¿sí? Pero un perdón genuino repara el daño. Un perdón genuino repara el daño. Ahora, ¿cómo puedo yo saber cuando verdaderamente, ahí estábamos hablando cuando yo pido perdón, ¿verdad? Pero cuando alguien me pide perdón a mí, lo mismo. Vamos a decir que mi esposo me pegó y entonces ya me pidió perdón, ¿sí? Tiene aquí que haber un examen de conciencia, es decir, que él reconozca que es una persona violenta, que no se puede controlar, no puede controlar sus impulsos. Tiene que haber el arrepentimiento cuando me pidió perdón, tiene que haberme dicho por qué me está pidiendo perdón, no nada más de que, ay, pues ya perdóname o así, no, sino pedirme perdón, por qué fue que me está pidiendo perdón, porque te golpeé, porque te lastimé, lo que sea. Debe estar el deseo en él de verdaderamente cambiar y reparar ese daño, ¿sí? Debe también confesarlo con alguien más, puede ser con algún confidente, con algún consejero, con sus padres, no sé, pero con alguien más, sacar eso que trae y también reparar ese daño, para que yo sepa que el perdón es genuino. Lo que sucede a veces es que ya como hoy me pidió perdón, ¿verdad? Y eso sucede mucho en los matrimonios violentos, de violencia doméstica, en donde el esposo dice, ay, perdóname de veras, que te pegué, que no lo vuelvo a hacer, pero no hay nada de esto, no hay ni un examen de conciencia, ni te dice porque, o sea, no hay una confesión, no hay una reparación pues por supuesto que lo vuelve a hacer. Por eso dicen, cuando te pega una vez, te pega dos veces. Pues a lo mejor no, porque si pasa por un proceso de un perdón genuino, probablemente no, porque sí está genuinamente arrepentido. Pero si no pasa ninguno de estos, ¿verdad? Y te pide un perdón barato, pues lo más probable es que sí vuelva a suceder, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué pasa cuando la persona no te pide perdón? O sea, te ofendió, te lastimó, te hirió y nunca te pidió perdón. Yo necesito trabajar, por ejemplo, en el examen de conciencia, ver qué rasgos de su carácter hicieron que me lastimara, ¿sí? Si yo conozco más o menos a la persona, bueno, qué rasgos de su carácter fueron los que provocaron mi herida. Por ejemplo, el abandono de un padre. Ese fue un trabajo que yo en lo personal hice. Entonces yo tuve que ver qué rasgos del carácter de mi papá hicieron que sucediera el abandono. No hubo un arrepentimiento, porque hasta el día de hoy, pues yo nunca, mis oídos nunca han escuchado, perdóname porque te abandoné, ¿verdad? Así que pues yo no puedo ver un arrepentimiento, tampoco una convicción, ni una confesión, ni mucho menos una reparación de daños. Sin embargo, yo ya lo perdoné. ¿Cómo le hice? Con la aceptación, a través de la aceptación. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la aceptación, en donde hemos vivido ciertas circunstancias, situaciones que siempre Dios va a usar para bien? Cuando yo veo esos rasgos de carácter en esa persona, pero veo la situación, la circunstancia, en qué me ayudó para bien, entonces puedo trabajar con esa aceptación, de decir, bueno, sí sucedió, ahora ¿qué puedo hacer con eso? ¿Cómo lo puedo reciclar? ¿Sí? Pero no quedarme ahí estancada. Hay veces en que nos quedamos estancados porque no me ha pedido perdón, pero me tiene que pedir perdón y no me ha pedido perdón. Y ahí nos quedamos, y ahí podemos estar años y años, y es más, hasta la persona se va a morir y nunca te va a pedir perdón. Y ahí te vas a quedar, y te vas a ir a la tumba y le vas a hacer allá a la tierra, nunca me pediste perdón. No, y ahí te quedas. Pero sin embargo, si yo
trabajo esto, ¿verdad? Y es parte de lo que vamos a hacer en la siguiente semana en el taller del perdón. Trabajar con esa persona que me ha ofendido, ver qué rasgos de carácter fueron los que hicieron o contribuyeron a este daño que se me hizo a mí, ver qué rasgos de carácter, entonces yo puedo trabajar en la reparación del daño. ¿Sí? Yo a lo mejor, pues esta persona nunca va a venir a reparar el hoyo que le hizo a la pared, ¿verdad? Pero entonces es algo que tengo que hacer yo, que tengo que trabajar yo para poder seguir adelante. Porque tampoco no voy a poder estar aquí años y años con el hoyo en la pared y que se mete el aire, el frío, el agua y todo, ¿verdad? Esperando a que la persona venga y lo repare. O sea, lo tengo que hacer yo. ¿Sí? Entonces, cuando yo trabajo eso, puedo perdonar. Puedo decir que perdoné y la persona nunca me pidió perdón. Jamás me pidió perdón. Ahí es cuando decimos, porque el perdón es para uno, para que tú lo puedas soltar, para que tú puedas seguir avanzando, porque de lo contrario, pues ahí nos quedamos y ahí estamos estancados, esperando a que me pidan perdón para poder seguir adelante, y pues probablemente no suceda. Entonces, no puedes tú quedarte ahí por toda la vida, tampoco, necesitamos seguir caminando. Entonces, lo que sí es perdonar. Cuando yo renuncio a la venganza, sé que estoy perdonando o que ya perdoné. Cuando yo ya no tengo esos deseos de vengarme, de que, ay, pero ¿cómo le voy a hacer para que esto y pague y esto y lo otro? Y luego hasta se lo asignamos a Dios, ¿no? Porque le decimos, pero hay un Dios que dice que Él es la venganza y sus hijos. Ya le echamos la bolita a Dios, ¿no? Para que Él lo haga y que nos va a quemar y así lo ponemos. O sea, y Dios dice, pues yo, ¿por qué, no? ¿Qué onda? Pues tú trabajas tu resentimiento. Entonces, cuando yo renuncio a la venganza, sé que he perdonado. Cuando yo escucho, por ejemplo, ¿qué crees que la persona que te hizo, te acuerdas esto y esto? Así, ¿qué crees que lo atropellaron? ¿Qué crees que se quedó sin casa? ¿Qué crees que se divorció? ¿Qué crees que se le murió un hijo? ¿Qué crees que es? O sea, y entonces tú no dices, qué bueno, eso y más se merecía, por lo que me hizo, o sea, eso. ¿Verdad? Entonces, cuando tengo compasión por esa otra persona y verdaderamente me entristece el dolor por el cual está pasando, yo sé que ya lo perdoné, sé que verdaderamente he perdonado. Cuando me dicen, ¿te acuerdas la persona la que te hizo daño y esto y lo sí? Pues ¿qué crees? Que tiene un trabajazo y le va súper bien. Y tú dices, qué bueno, por algo Dios es justo, ¿no? Entonces por algo le estará yendo muy bien. Pero no sientes eso, ¡ay! ¿Por qué le está yendo bien? A mí eso es lo que me debería estar yendo bien, o esto y lo otro, ¿no? Eso es renunciar a la venganza. Siguiente punto, abandonar el resentimiento. Cuando yo pienso en esa persona y ya no me duele, ya no es de que no me lo menciones porque ahorita aquí me acuerdo y me vuelvo a encender y me vuelvo a enojar y esto y yo y acá no me hables de él porque ahorita me voy a poner a llorar. No me hables de eso, no. Cuando yo estoy pensando esas cosas es porque estoy todavía resentido o resentida. Estoy resentida. Y cuando abandono ese resentimiento es cuando yo pienso en la situación y ya no me duele. Y yo digo, wow, o sea, ya Dios ha hecho la obra en mí, ¿no? Porque ya no me duele como me dolía. Y por último, tener compasión por el agresor. Tener compasión. Cuando nosotros vemos al agresor con los ojos que Dios nos ve a nosotros, podemos tener compasión. La compasión se logra
solamente viendo a los demás a través de los ojos de Dios. Cuando yo miro a los demás a través de mis ojos, mis juicios, lo que yo pienso que está bien, lo que pienso que está mal, entonces pues estoy enjuiciando a la persona, no estoy teniendo compasión por ella. Cuando yo lo veo a través de los ojos de Dios, del amor de Dios, del perdón de Dios, de los planes de Dios para cada una de nuestras vidas, entonces puedo tener compasión por alguien, incluyendo mi agresor, sea quien sea. Porque hay veces en que está difícil perdonar, por ejemplo, un abuso sexual. ¿Cómo perdonas si el agresor nunca te pidió perdón? ¿No? ¿Cómo lo puedes lograr? Viéndolo a través de los ojos de Dios. Hay veces en que es todavía hasta más difícil cuando en vez de un daño que se te hizo a ti, se lo hicieron a alguien de tus hijos, ¿no? Cuando dices, no, o sea, a mí, pero a mis hijos no. Eso debe ser, yo me imagino, todavía muchísimo peor, más grande. ¿Cómo lo puedo perdonar? A través de la compasión. Porque Dios es justo. Él es justo, no es vengativo y que le va a mandar un rayo y es como luego y se va a ir al infierno por la eternidad, se va a quemar en las llamas eternas. O sea, Dios es justo, ¿verdad? Y es mejor pensarlo de esa manera que atormentarnos queriendo tomar la venganza en nuestras propias manos. Y hay veces en que a veces hasta digo gracias a Dios, ¿no? Que la venganza no está en mis manos, porque de verdad que sí. Entonces, cuando verdaderamente he perdonado, voy a tener eso. Ya no tendré deseos de venganza, ya no sentiré ese resentimiento de volverme a enojar, volver a sentir lo mismo, y podré tener compasión por el agresor. Cuando no lo he perdonado, entonces yo necesito trabajar ese perdón. Necesito trabajar ese perdón, y es algo lo que vamos a hacer la próxima semana en ese taller del perdón, para poder seguir adelante. Algo también que sí es esencial es que yo quiera perdonar. Porque si yo no quiero perdonar a la persona, pues es por demás. O sea, puedes hacer ahí un taller, 2 talleres, consejería, un curso, y te vas a un retiro, regresas y luego te vas a otro. O sea, pero si realmente no quieres perdonar a la persona, pues es por demás. Necesitas querer verdaderamente perdonar. Hay veces en que no queremos porque no queremos renunciar a lo que estamos obteniendo por ese resentimiento, ¿verdad? Pero ya ahora sí que eso es otra cosa. Entonces hay que querer perdonar para perdonar. Después, la reconciliación. La reconciliación es una opción personal. Ahí está la respuesta. La reconciliación es una opción personal. Yo puedo perdonar genuinamente sin tener que continuar una relación, por ejemplo, de un agresor sexual. Yo puedo perdonar a mi agresor sexual sin necesariamente tener que tener una relación con él, con esa persona, ¿verdad? Porque muchas de las agresiones sexuales está comprobado que suceden en el núcleo familiar, ¿verdad? De hermanos, primos, tíos, padrastros, hasta los mismos padres o las madres. O sea, en el mismo núcleo familiar, muchas veces ahí se dan las agresiones sexuales. Entonces, el hecho de que es que era mi tío, era mi abuelo, no quiere decir que yo tengo que mantener una relación con esa persona. El hecho que yo ya lo haya perdonado. Ajá. La reconciliación es una opción que yo tengo. Si yo quiero continuar una relación, es que era mi abuelo y mi abuelito lo quiero tanto y ya
trabajé este taller del perdón, ya me di cuenta que sí se arrepintió genuinamente y reparó el daño y yo quiero seguir teniendo a mi abuelito. Está bien, reconcíliate, ¿verdad? Es una reconciliación. De hecho, la misma palabra de Dios nos dice: reconcíliense, ¿verdad? Dios, lo que Él quiere es que verdaderamente nos reconciliemos. Eso es lo que Dios quiere, lo que nos pide que hagamos, ¿verdad? Pero cuando la persona no está arrepentido y estás obteniendo ahí pues más riesgo, ¿verdad?, de que vuelva a suceder, o a lo mejor ahora ya creciste y ahora hasta tus hijos están ahí o otra cosa, o sea, pues obvio que no vas a mantener una relación ahí, ¿verdad? Sin embargo, puedes perdonarlo. Los demás me pueden perdonar genuinamente a mí y no están obligados a continuar una relación conmigo. Cuando yo he sido la agresora, como por ejemplo del hijo que les decía yo, ¿no?, que abandoné. Vamos a decir que sí, él siempre supo que era adoptado y siempre supo que yo era su mamá, porque vamos a decir que lo crió mi hermana, por así decir. Lo crió mi hermana y entonces pues ya sabíamos, toda la familia sabemos que pues él es verdaderamente mi hijo, pero pues yo estaba chica, bla, bla, bla. Eso no quiere decir que mi hijo, que podría ser como mi sobrino, ¿verdad?, que creció como mi sobrino, pero en realidad es mi hijo, tenga que adoptar y hacer ese papel de hijo conmigo, o yo hacer el papel de madre con él. O sea, si él lo deseara, podría ser, ¿verdad? Pero si no lo desea, está en todo su derecho. No porque yo ya pedí perdón, ya verdaderamente estoy arrepentida, ya hice mi reparación de daño, ya lo confesé, etcétera, etcétera, ya lo hablamos, el hijo y yo y todo lo demás. No porque ya hice todo eso, quiere decir que ya las cosas ahora sí ya como estaban, ¿no?, como estábamos, o como tenían que haber sido. No. La otra persona tiene la opción de decirme, ¿no?, qué bueno que ya reparaste el daño, etcétera, etcétera, me pediste perdón, pero mi mamá es esta persona. Y para mí, mi mamá es esa persona. Respetar eso, qué bueno, ¿verdad? Y pues ni modo. Hay decisiones que tomamos en la vida que tienen consecuencias pues para toda la vida. Y esa es una de ellas, ¿no? Y pues bueno, por eso hablamos de la importancia de cuando tomamos decisiones importantes, entregárselas a Dios. Por eso hablamos de esa importancia, o sea, porque no puedo ir por la vida decidiendo conforme a mi propio conocimiento, mi voluntad, mi juicio de lo que yo creo que es y lo que no es. Porque sucede esto, porque hoy piensas diferente que cuando tenías 12 años, y piensas diferente de 12 cuando tenías 20, y piensas diferente de cuando tenías 30, o sea, todo el tiempo pensamos diferente. Entonces no podemos basar nuestra vida a decisiones que van cambiando en tu forma de pensar. Sin embargo, la verdad de Dios no cambia, esa siempre es, y es la misma. Las verdades espirituales, esas son por siempre. Entonces, cuando yo baso mis decisiones en estas verdades espirituales, estoy decidiendo bien. Puedo tener esa convicción de que estoy decidiendo bien. Ajá. La reconciliación implica un perdón genuino, incluyendo una reparación de daños de parte del agresor. El otro día estaba con una persona y compartía esta persona de que se había reconciliado con su esposo, pero así nada más un perdón, no, bueno, sí está bien, no, sí, ya, perdón, no, pues sí. Y ella decía, yo todavía le traigo un coraje. Pues claro, porque no han reparado los daños. O sea, supuestamente ustedes ya están reconciliados, pero en realidad no hubo una reparación de daños. Cuando está la reconciliación genuina, contiene una reparación de daños. La contiene, porque ¿quiénes de nosotros nos hacen un daño
Y así nada más seguimos por la vida. Digo, sí, no pasa nada después del daño. O sea, necesitamos por salud, ¿verdad?, emocional, que ese daño sea reparado. Y si la persona, el agresor, no lo puede hacer, entonces lo reparo yo. Pero no puedo ir por la vida con todos mis hoyos de todas las balas que me han tirado. O sea, necesito sanarlas, irlas sanando. Entonces, por eso es importante la reparación del daño. Y cuando yo ofendo o hago algo hacia los demás, que estoy agrediendo la vida de los demás, tengo que hacer una reparación de daños. Una vez una señora lloraba amargamente porque ya llevaba 10 años pidiéndole perdón a sus hijos y no la perdonaban. Y es que ya llevo tantos años pidiéndoles perdón y no me perdonan. Y ya les dije llorando, ya les dije gritando, ya les dije de un modo, les dije de otro y no me perdonan. Le digo, ¿y ya reparaste el daño que les hiciste? ¿Cómo cuál daño? ¿Por qué? No, pues claro, o sea, si necesitamos reparar los daños para poder tener una reconciliación, si es lo que estamos buscando. Y aún así, la otra persona tiene la opción de decir no gracias. ¿Sí? Todas las pérdidas, y esto incluye las relaciones, requieren un proceso de duelo. Todas las pérdidas, incluyendo las relaciones. La relación, por ejemplo, que yo les decía, ¿verdad?, que trabajé con mi papá ausente, esa fue una pérdida de una relación de padre e hija que yo no tuve. Entonces, esa relación requiere un duelo. Las relaciones, todas las relaciones que perdemos, requieren un duelo. Independientemente si el día, por ejemplo, en el caso mío, ¿verdad?, el día de hoy yo veo a mi papá, ¿no?, porque mi papá está vivo, y vive pues a 1 hora y media de aquí, y el día de hoy lo veo. A veces vamos a comer, vamos a cenar, salimos un rato, platicamos, etc. Tenemos una relación, es decir, que hubo una reconciliación, ¿verdad? Sin embargo, como les decía yo, nunca me pidió perdón ni me ha pedido perdón y no creo que algún día lo haga, ¿verdad? Pero eso ya es otra historia, eso ya no es mío, ya es de él. Pero yo tuve que vivir un duelo por esa relación de padre e hijo que no existió. ¿Y cuál es este proceso del duelo? Número 1, primero, la negación. Es decir, esto no me está pasando. Es decir, no puede ser. Esto no me está pasando, no está sucediendo. Cuando perdemos una relación, incluso, por ejemplo, de un esposo que se muere o una esposa que se muere, un hijo, una amistad que termina porque por cualquier cosa terminó la amistad. La relación que ustedes gusten siempre va a pasar por estas etapas. Primero la negación de esto no está pasando, no puede ser que esté pasando. Después la rabia, en donde te enojas, hay ira, gritos, llanto, golpes, etc. Y te enojas porque ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué esta persona? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Gritas, te enojas, pataleas, das golpes, etcétera. Después viene la etapa del regateo. En el regateo empezamos a pensar, es que si yo hubiera hecho tal cosa, tal vez no hubiera pasado. Es que si yo no hubiera hecho tal vez, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de un abuso sexual, es que si yo no hubiera estado ahí, a lo mejor no me hubiera pasado. El regateo, pensamos si hubiera, si no hubiera, etcétera, etcétera. Después, y todo eso es parte del proceso del duelo. Después empieza la depresión, en donde entras en una profunda tristeza, te aíslas y hay desinterés. Mira, vamos a la comida, ay no, la verdad no tengo ganas.
ahorita no estoy de ánimo, no, me voy a quedar aquí en la casa, me voy a dormir un rato, etcétera, etcétera. Entonces entras en esta etapa de depresión, de una profunda tristeza, un aislamiento. Ajá. Es parte del duelo y está bien, está bien. Cada etapa lleva su tiempo. ¿Cuánto tiempo? Es personal, o sea, cada quien sabe el tiempo que le va a dar, porque también depende de la relación que estás pasando. Ajá. No es lo mismo perder una amiga que perder un esposo, por ejemplo, o una esposa de años, ¿no? Que pues también me imagino yo debe ser algo difícil. Entonces pues es algo personal el tiempo que pasa cada una de las etapas, pero sí es importante saberlas y saber en qué etapa estoy. Porque también no se vale que estoy en la negación, esto no me está pasando, y oye, pero si tu esposo falleció hace 18 años, sí, pero yo todavía estoy en la negación, o sea, tampoco, ahí algo está pasando, ¿sí? Entonces, tiene que ser parte del proceso, pero seguir avanzando en tu mismo proceso. Después de la depresión sigue el génesis. El génesis es una experiencia aprendida. Cuando ya pasaste todas estas etapas y dices, ok, aprendí de esta experiencia. Dice ahí un nuevo comienzo. Cuando ya aprendí de esto y ahora, ¿qué? Ahora estoy listo para continuar. Ya pasé por este proceso de duelo. Sí, dice Mateo 18, del 21 al 22. Entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo malo, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Solo 7? Jesús le contestó, no basta con perdonar al hermano solo 7 veces, hay que perdonarlo una y otra vez, es decir, siempre hay que perdonarlo. Ajá. Cuando yo perdono genuinamente, y aquí hemos hablado, ¿verdad?, de las herramientas que hemos tenido. Si alguien me prestó dinero y nunca me pagó, yo ya lo perdoné porque no me pagó, o sea, tampoco no es así como que, Señor, le vuelvo a prestar, sí, perdona, préstale siempre, o sea, tampoco, ¿verdad? Digo, voy a poner, también tengo que usar pues el juicio, ¿no? Propio, o sea, entonces, ¿a qué se refiere aquí? A que nunca hay que negar el perdón a los demás, no hay que negarlo, nada, eso de que no te puedo perdonar, nunca te voy a perdonar lo que me hiciste, eso es lo que provoca la ira de Dios, cuando decimos eso. Entonces siempre hay que estar dispuestos a perdonar. Y por último, ahí está una imagen que les puse. Guardar rencor es como sostener una brasa ardiendo. Quien la sostiene será el único que saldrá quemado. Entonces hay que perdonar para no quemarnos nosotros mismos. Y la próxima semana vamos a trabajar en eso. Hoy vamos a tener solamente 3 preguntas, ¿verdad?, para empezar a prepararnos un poco para la próxima semana en el taller. Si hay personas que, bueno, yo sé que hay personas que nos miran en el Facebook, que no vienen porque, pues yo creo porque tienen muchas cosas que hacer, ¿verdad? Pero ahí nos están viendo, están cocinando y están haciendo otras cosas. Entonces, pues les invitamos para que vengan la próxima semana y hagan este taller del perdón. Y bueno, hoy vamos a ver estas 3 preguntas. Bueno, ahí primero vamos a escribir el versículo base de hoy, después vamos a contestar, ¿hay alguien a quien no he perdonado genuinamente? ¿Por qué? Después la segunda, ¿hay alguien a quien yo debo pedirle perdón? ¿Por qué? Y por último, cuando pido perdón, ¿lo hago genuinamente, incluyendo la reparación del daño?
Como todos van a decir, sí, claro que sí, ok, ¿cómo lo hago? Ahí va a estar la respuesta, ¿cómo lo hago? Ok, pues antes de pasar a nuestro tiempo de compartimiento, les quiero recordar rápidamente que el domingo 18 de junio vamos a festejar el Día del Padre y vamos a tener un servicio especial para los papás. Así que inviten amigos, a sus papás, a sus amigos, a sus primos, hermanos, etcétera, todos los que sean padres, para que vengan este domingo 18 de junio a las 10:30 aquí en el santuario. También el domingo 25, que va a ser para la otra semana después del Día del Padre, vamos a tener el servicio especial para graduados. Todas esas personas que se han graduado, han tenido un éxito, ¿verdad?, de qué celebrar. Queremos celebrar con ellos. Así que ese domingo 25 a las 10:30 vamos a tener este servicio especial para graduados. La escuela bíblica de verano comienza ese mismo domingo 25, del domingo al jueves 29, esos 5 días, a las 5:30, es para niños de preescolar en adelante y terminan más o menos un poco antes de las 9 de la noche. Empiezan con una cena y después les van dando la lección. Esto es una actividad que hacen los hermanos de CCOG, así que hay que registrarse antes. Para más información lo pueden ver con nuestra pastora Miriam. Y pues las personas que tengan jóvenes y adolescentes, les recordamos que todavía hay buen tiempo para ir reservando sus lugares e ir completando el costo del campamento antes de que nos agarren las prisas y las carreras. ¿Ok? Vamos a terminar en oración. Gracias, Señor, te damos, Padre, en esta noche. Gracias por este mensaje, gracias por mostrarnos, Señor, la importancia del perdón, Padre, no solamente para ti, sino para nosotros mismos también, Señor, por cómo nos puede liberar el perdón, cómo nos puede permitir seguir avanzando en vez de paralizarnos, Señor, y cómo a ti te agrada, Señor, cuando nosotros perdonamos a nuestros hermanos, así como tú nos perdonas, cuando damos de tu gracia, como la gracia que nos das hacia nosotros, cuando damos de tu perdón, de tu amor, Señor, que es lo mismo que tú nos das a nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque nos muestras, Padre, la importancia que es, Señor, de reconocer cuando nosotros cometemos algún pecado o cometemos alguna agresión en contra de alguien, Señor amado. Gracias por mostrarnos que hay solución, que podemos pedir perdón y que podemos también perdonar, Padre, a los que nos hacen daño. Te pedimos, Dios, que estés con nosotros en este tiempo, que ahora vamos a compartir, que hables en nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor, que nos ayudes a poder reparar estas heridas, Señor, que han habido en nuestros corazones, Padre, que podamos sanar esas áreas que tú deseas